Bueno, mira, ¿cómo estamos? Vamos a bajar el canal. Bueno, les decía hace un ratito que una de las tareas de las actividades que vamos a tener hoy es empezar a hacer propuestas de clase, ¿sí? Planes de clase. Armar una clase completa con todos sus componentes para un contenido del esquema corporal. Pero para eso necesitamos hacernos, perdón que habilite el video, no me había dado cuenta. Necesitamos descubrir, y parte de eso era la tarea, de la actividad de la clase 5, cuáles son los contenidos del esquema corporal que están presentes en el diseño curricular. Seguramente ustedes ya los descubrieron, ¿sí? Porque era parte de la actividad. Pero muchos trasladaron a otros ejes de contenidos lo que plantea Susana Sevi. O sea, si yo estoy hablando si el diseño curricular me habla de habilidad motora, por ejemplo, correr, saltar y todo esto, no está haciendo referencia al esquema corporal, está haciendo referencia justamente a la habilidad motora. ¿Ayuda el correr, el saltar, el lanzar, el patear al desarrollo del esquema corporal? Sí. Ahora, ¿son contenidos del esquema corporal? No. Yo les hice como un resumen de justamente cuáles son los contenidos del esquema corporal que deja en evidencia o que presenta el diseño curricular. Esperen que estoy atrás en la presentación. Bien. En primera instancia lo que tenemos que decir es que todos los contenidos del esquema corporal se relacionan indudablemente con los ejes transversales, que es el enfoque saludable, o sea, hábitos saludables, la construcción de hábitos saludables, y la educación sexual integral, porque la ESI nos habla mucho del cuidado del propio cuerpo y del cuerpo de los otros, ¿sí? A partir del reconocimiento puedo cuidar, a partir de la comprensión puedo respetar el cuerpo del otro y asumirlo tal cual es, ¿sí? Porque parte de eso también es el trabajo del esquema corporal, el asumir nuestro cuerpo tal cual es. No quiere decir que no se pueda modificar, pero es de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo con ese cuerpo? Vamos a descubrir que hay contenidos que se relacionan muy francamente con estos dos ejes transversales, pero también que se relacionan con otros,
todos los contenidos del esquema corporal presentados en la currícula están en el eje número 1. Bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación consigo mismos, ¿sí? Los específicos de esquema corporal están ahí. ¿Cuáles son, básicamente? Así me dejo de dar vueltas, ¿sí? Ustedes céntrense, en primera instancia, en esta columna anaranjada, en la que dice ciclo infantes. No quiere decir que los del ciclo maternal no sean relevantes. Ahí es donde comienza la construcción del esquema corporal. Pero básicamente nuestra tarea va a estar muy centrada a partir de los 3 y 4 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que menciona específico del esquema corporal el diseño curricular? Nos habla del conocimiento, control y conciencia de lo corporal. Es como uno de los contenidos más amplios que va presentando. Luego nos habla de la percepción de diferentes sensaciones y modificaciones corporales. Sed, cansancio, transpiración, movilidad, quietud. Ustedes recuerden que cuando empezamos con esquema corporal empezamos hablando de sensaciones y percepciones. De las interoceptivas, de las propioceptivas, de las exteroceptivas. Bueno, las interoceptivas y las propioceptivas son las que nos van a dar información sobre esto. Estoy cansado, mi corazón late fuerte, respiro más rápido, transpiro. Bien. Todo esto forma parte de la conformación del esquema corporal. El reconocer cómo está mi cuerpo en un momento en particular. Acá vamos a encontrar algo muy específico que lo menciona Susana Sevi muy claramente. Dice, exploración y reconocimiento del propio cuerpo y el de los compañeros. Y nos habla de topografía corporal, semejanzas y diferencias entre cuerpos, partes del cuerpo de manera global y de manera segmentaria. Si vamos a hacer referencia en Susana Sevi, eso es topografía corporal, ¿sí? Nos habla también de la exploración y reconocimiento del lado hábil y el lado no hábil. Si vamos a referenciarnos en Susana Sevi, eso es vivencia y toma de conciencia de la lateralidad. Nos habla también de la percepción del cuerpo en diferentes posturas, parado, sentado, acostado. Nuevamente, yendo a Susana Sevi, eso es vivencia y toma de conciencia de las actitudes corporales. Actitudes corporales. Exacto. Sí. Nos habla también de la percepción del cuerpo total y parcial en diferentes estados de tensión y relajación. Control corporal. Tal cual. Ustedes vean que no presenta la imagen corporal como un contenido en sí. ¿Por qué? Porque es la conjunción de todo esto y de muchas más cosas también. Luego hay otra serie de contenidos. A ver, si esperen antes que me adelante. Esto que está presentado ahí es lo específico de esquema corporal que está en el diseño curricular. ¿Podemos encontrar otras cosas? Sí. Por ejemplo, pero que no están, no están referenciados como contenido de esquema corporal, pero que ayudan a la conformación. Exploración de la acomodación corporal a partir del equilibrio estático y dinámico. Estamos hablando de equilibrio como contenido, pero ayuda al control corporal, el equilibrio, indudablemente. Nos habla también de la vivencia de prácticas corporales expresivas, que impliquen otras formas de movimiento. Teatralizaciones, bailes, ritmos. ¿Son contenido del esquema corporal? No. ¿Ayudan a la conformación del esquema corporal? Sí. Sobre todo todas estas cuestiones de las actividades corporales que no hacemos habitualmente en la clase de educación física. ¿Sí? Reconocimiento, cuidado y respeto del propio cuerpo y el de los demás. Básicamente es un contenido de la ESI, de la educación sexual integral, pero ayuda a la conformación del esquema corporal y de la imagen corporal, por supuesto.
nos habla también de la adquisición y construcción de hábitos saludables para el cuidado del propio cuerpo. Obviamente es un contenido del enfoque saludable, del eje transversal. Ahora bien, ese cuerpo que aprendemos a reconocer, ¿no hay que cuidarlo? Sí. Quiero volver para atrás porque esos contenidos que están ahí son los específicos de esquema corporal que están en el diseño curricular. ¿Sí? Y son donde ustedes, para la actividad que vamos a comenzar enseguida, se van a tener que referenciar y van a tener que seleccionar de ahí. A ver, en esta clase, ¿qué quiero trabajar? Bien, quiero trabajar la exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Van seleccionando desde acá. Ahora es cuando comenzamos con esto. Esperen, que lo voy a sacar, en realidad. Antes que empiecen a leer, seguramente muchos ya lo leyeron, pero les cuento la idea, ¿sí? Hoy ustedes van a comenzar a trasladar a propuestas de clase estos contenidos que empezamos a comprender y estudiar, y además a trasladar esto de la planificación, propósitos y objetivos, a propuestas de clase reales, ¿sí? Es cuando empezamos a juntar cosas. Hasta ahora es como que empezamos a ver cosas todas separadas unas de otras. Bueno, en la planificación es donde se van a juntar. ¿Por qué se van a juntar? Porque yo, para hacer un plan de clase, en primera instancia voy a tener que seleccionar contenidos, ¿sí? La propuesta es que ustedes seleccionen un contenido de esquema corporal. ¿Desde dónde? Es pregunta, ¿desde dónde? ¿Desde dónde ¿Desde el ciclo de infantes? Sí. Ciclo infantes del diseño curricular, ¿sí? Desde ahí selecciono. En segunda instancia, una vez que tenga seleccionado el contenido, voy a tener que pensar, van a tener que pensar cuáles son los propósitos docentes, qué intención tengo, ¿sí? Van a tener que ir para atrás, van a tener que volver a la clase 4, a ver cómo eran los propósitos, qué componentes tenían, cómo se elaboraban. Desde la clase 4 también van a tener que fijarse qué diferencia hay con los objetivos de clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de las tareas o de los componentes de un plan de clase tengo propósitos y objetivos, ¿sí? Una vez que ya tenga definido eso, recién ahí elaboro en coherencia con todo esto las actividades. No arranquen por las actividades. Ah, bien, listo, vamos a trabajar esquema corporal, listo, a ver, actividad 1. No, primero pienso lo que quiero hacer. Porque es una clase, son en nivel inicial 30 minutos, no más que eso. Por lo tanto, tengo que ser específico. Ahora sí voy a la imagen, esperen. Yo les presento en el PDF de la clase 6, al final, esperen que avance. Esto es todo lo que vimos recién, ¿sí? Les presento el resumen de la actividad y además les presento un formato de plan de clase. Pueden usar ese o no lo pueden usar. Ahora bien, los componentes que están en ese formato tienen que estar todos, ¿sí? ¿Cuál es la tarea que empieza hoy y que se convierte en un trabajo práctico que tienen que entregar hasta el lunes que viene? En primera instancia, es pensar y realizar una clase de educación física de 40 minutos aproximadamente para el nivel inicial, sala de 5 años, con un contenido del esquema corporal. No para el esquema corporal, porque eso es muy amplio. A ver, selecciono de esquema corporal, ¿qué quiero trabajar?
¿Qué componentes tienen que tener? Obviamente la selección del contenido. Tienen que pensar y redactar un propósito, pero no pensado para esa clase en particular. Un propósito que puedan utilizar durante 2, 3, 4 clases. Recuerden que los propósitos, una de las finalidades que tiene es que sean extensos en el tiempo. Así hay una secuencia didáctica entre clase y clase. Tiene que tener un objetivo de clase. Este sí tiene que ser específico. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué van a hacer hoy los alumnos y las alumnas? Antes de eso, acá está puesto al revés, disculpen, voy a tener que seleccionar desde qué eje de contenido del diseño curricular van a trabajar. Básicamente es el eje número 1, ¿sí? Ahí no hay mucha vuelta. Van a tener que seleccionar el contenido. ¿Desde dónde? Desde el diseño curricular, ciclo infantes. Con todo eso, selección de contenidos, elaboración, propósito redactado y objetivo realizado, recién ahí entro a lo que son las actividades. Este es el formato que yo les presento. Obviamente que los datos de arriba no los pueden completar porque no tienen referencia real, ¿sí? Ahí dice eje de contenidos de la unidad didáctica. No piensen en esto como una unidad didáctica, piensen en el eje de contenidos. ¿Cuál es el eje de contenidos abordado? Contenido o contenidos, a lo mejor seleccionan más de uno, ¿sí? Propósito para la clase, pensado para varias clases. Vuelvan a la clase número 4, vean cómo se elaboraban, cuáles eran los verbos pertinentes. Recuerden que tiene que tener 3 cosas básicamente el propósito: el qué, el cómo y el para qué. Un objetivo de la clase, el aprendizaje deseado para esa clase. Y luego yo en el cuadrito de abajo les doy algunos tips o algunas ayudas en cómo elaborar. Léanlo bien. Sabemos que los momentos de la clase son 3, el momento de inicio, el momento central y el momento final, ¿sí? Pero básicamente en este práctico, con que ustedes logren elaborar propósito, objetivo y actividades coherentes con ese propósito y esos objetivos, estaría buenísimo. ¿Se van a equivocar? Seguro. ¿Se les va a complicar el momento de elaborar el propósito? Seguro. Por eso lo vamos a empezar hoy, ¿sí? Material que van a utilizar: diseño curricular. Pueden utilizar esta ficha de cátedra con respecto a cómo elaborar el formato de plan de clase. Si lo quieren hacer con este formato, vale. Si no, tiene que tener los componentes. Tiene que tener eje de contenido, contenido. Esto es un formato nada más. Y seguramente van a tener que utilizar el material de la clase 4. Sobre todo con respecto a la elaboración de contenido, de objetivos y de propósito, ¿sí? Con eso y la imaginación en cuanto a las actividades no se pueden referenciar en ningún lado, tienen que empezar a inventar, a buscar, ¿sí? A partir de ahora entonces la idea es la siguiente: vamos a formar grupos de trabajo, van a poner sobre la mesa el material, van a empezar a pensar, y la idea es yo poder ayudarlos en los puntos que tengan dudas, ¿sí? Nos quedan algo así como 60 minutos de clase. Se va a partir en los primeros 20 en que se organicen seguramente, se va a cortar el Zoom y luego los últimos 40 ya van a tener más continuidad, ¿sí? ¿Alguna duda? Todas. Profe, no entendí lo No te mismo que dijo escucho. porque se me cortó. Ujú. También. A ver, no sé cuál sería, pero les decía que mi idea es ir ayudándolos en la elaboración de los diferentes componentes que tiene esta clase, ¿sí?
nos quedan 20 minutos de este Zoom, vamos a armar los grupos, van a organizarse, se va a cortar seguramente, y los últimos 40 ya van a tener más continuidad con respecto al trabajo. Yo voy a estar dando vueltas por todos los grupos, ustedes cualquier cosa me llaman si tienen alguna duda puntual, ¿sí? Pero no pierdan el orden, arranquen por lo primero, selección de contenidos, elaboración de propósitos, no arranquen al revés. Bueno, a ver. Profe, ¿le enviamos los grupos? Sí, espérame. No, ahí les voy preguntando. Avi Rodríguez, ¿con quién estás? Con Agustina Zapata, Sí. Tomás Tarico y Nacho Húngaro. Espera que los encuentre. Me parece que Tomás no está. ¿Está Tomás? Sí, profe, estoy acá. Bueno, entonces no te encuentro yo, espérame. A ver. ¿Puede ser que estés con otro nombre? No. ¿No? Ah, no, acá estás. Acá estás. Perdón, no dije nada. Agustina Paredes. Profe, estoy con Jenny Rodríguez, Mm, Matías Álamo y Gonzalo Parada. bien. Acá está. Bien. Aldana Vázquez, Acá, profe. ¿con quién estás? Todavía no sé, profe. Bueno. Ahora lo Dale, en el dale, grupo. no te preocupes. Ángel, Zurita, ¿con quién estás vos? Con nadie ¿Con nadie? por ahora. Bueno, esperamos entonces. Cande Solís, Yo estoy con Meli, Frubiano, Aldana Vázquez y Rodri. va, Aldana Vázquez me dijo que no sabía con quién estaba. Sí. Ahora sabe. Perdón. ¿Y Rodrigo Recién me acabo de Rearte? dar cuenta. Ahí está. Clara, Yo todavía no sé, profe. bueno. Eric, hola. Bueno, vamos con Francisco, ¿con quién estás vos? Profe, yo estoy con Silvina Prieto, Sí, Mauro Pérez, sí. Sánchez Lola y con Eric Orellana. Ahí está. Matías Scheuermann, ¿Qué está escribiendo, profe? por el chat? dice que no le anda el micrófono. ¿No estaba con vos, Nicolás? Sí, profe, está conmigo y con Ruminó. Bien, gracias. De nada. Bueno, y me están quedando afuera sin grupo Ángel, Clara y Alex Peralta. No sé si quieren que los ponga juntos o quieren sumarse a otros grupos, no sé. Profe, a mí y a Alex nos agregas al grupo de Cande Solís. De Cande Solís. Espere que lo busque. Profe, ¿cuántos se pueden ser en el grupo? Y hasta 6, por ahí puede ser. Bueno.
Y me está quedando un compañero solo. Si alguien lo recibe, pobre. Ángel. Zurita. Sí, no tengo problema con cualquiera, profe. Aunque sea para que no esté solo hoy, porque vos no tenés tu grupo, Ángel, de trabajo. Sí, lo había hecho con el trabajo anterior con las chicas, pero se desarmó el grupo. Ah, bien. Profe, lo puede agregar al nuestro si quiere. Bueno, ¿quién me habló? Porque no estoy viendo. Yasmín Ruminó. Yasmín Ruminón. Espera que te busque. Gracias, Yasmín. Bueno, arrancan los grupos. Les doy un ratito para que se organicen, ¿sí? Y después empiezo a dar vuelta. Ay, profe, te llamé sin querer. Ah, bueno, me voy entonces. No hay problema. Me parecía que era demasiado Bueno, rápido. Ni siquiera... perdón. No, no hay drama. Esperen que pueda salir ahora. Ahí está.
que habíamos hecho un fichero nosotros el año pasado que tenía varias actividades de nivel inicial. Y Claro, quizás sí, alguna sí, nos el podía de... ayudar para ahora. Buenas. Hola, profe. Profe, ¿todo bien? Bueno, Profe. profe. ¿cómo va? ¿Qué dudas se le han generado? Sí. El de la... Tenemos una duda. El de la unidad didáctica era poner el enfoque, que era el de educación sexual integral, ¿o no? ¿El eje de la unidad didáctica? No. Sí, Eh, ¿qué era ahí? ahí va, en realidad está planteado como si ustedes antes hubieran armado una unidad didáctica, pero en este caso no lo tienen, ¿no es cierto? Van a arrancar por el plan de clase. Claro, Lo que va ahí porque eso es... se hace como más en el... Exacto. sí, sí. ¿Cuál de los 3 ejes de contenidos del diseño curricular, sobre cuál de los 3 van a trabajar? ¿Sí? En realidad eso ya está definido. ¿Por qué? Porque como son contenidos, tienen que hacer la clase de esquema corporal, ¿no es cierto? Sobre un contenido de esquema corporal. El eje es el número 1. Bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación consigo mismos. Luego van a la selección del contenido. Van al diseño curricular y se fijan qué contenido del diseño curricular van a trabajar en relación con el esquema corporal. ¿Sí? Bueno, y ahí avanzan con el resto de los componentes. Bueno. ¿De acuerdo? Gracias. Dale. Vale, perfecto. Cualquier cosa, llaman. Dale. Hola, profe. Buenas. Ahí se me arregló el micro. Ah, buenísimo. No podía. Estabas mudo. Sí, no podía hablar, les juro, si estaba intentando activarlo y no podía. No hay drama. Me llamaron chicos, chicas. Sí, profe. Teníamos una duda de, cómo arrancar. Sí. Con eje de contenido, usted había mencionado algo en la presentación. No nos acordamos de qué era. No hay problema. Ustedes, la clase que tienen que desarrollar es sobre un contenido de esquema corporal, ¿no es así? Sí. Bien. ¿En qué eje de contenidos de los 3 que presenta el diseño curricular están los contenidos del esquema corporal? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Buena pregunta. Creo que estaba en el 2. No. Tiraste y no. Tiraste y le erraste. En el 1. En el 1, están en el 1. Están en el eje de bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación consigo mismos. Sí. Básicamente, eso es lo que va ahí. ¿Cuál es el eje de contenidos del diseño curricular con el que van a trabajar? ¿Sí? Okay. Luego, van al diseño curricular y seleccionan un contenido de esquema corporal, de los que presentamos hace un rato, ¿no es cierto? Vieron que hay un montón de contenidos más, pero ustedes seleccionan uno de esquema corporal. Buenísimo. Y ahí arrancan y tratan de elaborar el resto. ¿Sí? ¿Nos daría un ejemplo, profe, de alguno? Sí, cómo no, Ángel. A ver, tenemos... lo que me están mostrando es el PDF de la clase 6. Ahí dejé de compartir, profe. Bueno, ¿Qué entonces decía usted? Comparto yo. Esperen. Dale. No voy a ir al diseño curricular directamente, pero sí voy a compartir el resumen que hice. Esperen, no sé qué hice. Aguántenme. Ahí va. Bien, yo acá había hecho un resumen, ¿no es cierto?
de cuáles eran los contenidos del esquema corporal en la currícula. Nos habla del conocimiento y control y conciencia de lo corporal. Nos habla de percepción de diferentes sensaciones y modificaciones corporales. Nos habla de la exploración y reconocimiento del propio cuerpo y el de los compañeros. Nos habla de la exploración y reconocimiento del lado hábil y no hábil. Bueno, uno de estos 6 contenidos que están acá, que son todos de esquema corporal, tienen que seleccionar para su planificación. ¿Sí? Ah, ahí está. ¿De acuerdo? Ahora se comprende un poco mejor. Sí, sí. Perfecto. Bueno. En base Profe, a eso... a esa, Sí, Yasmín. a esa edad tendrían que reconocer que existen 2 lados laterales, ¿o no? Bien, perfecto. Entonces, ¿cuál sería el contenido en relación a lo que vos estás mencionando que se presenta en la currícula? Podría ser exploración y reconocimiento del propio cuerpo. O, si quiero ser más específico, exploración y reconocimiento del lado hábil y no hábil. También. Sí, ¿Qué sería la lateralidad, profe? Sí, o pueden plantearlo desde el reconocimiento global del cuerpo, entonces el contenido sería lo que mencionó Yasmín recién, exploración y reconocimiento del propio cuerpo.